A ver, mientras los chicos pasan, levante la mano cuántos llevan más de 40 años en este país. Una sola. No, no, no. ¿Qué me vienen con 40 años ustedes, che? ¿No tenés? ¿40 años llevas? Oh, wow. Bueno. No, tiene 41. Nació en Texas, por eso estaba sacando la cuenta. Oh, está bien. ¿Cuántos tienen más de 30 años en este país? ¿Cuántos tenemos más de 30 años en este país? Muy bien. ¿Cuántos tienen más de 20 años en este país? Ajá, ok. Obviamente, ¿no? Lo que nacieron. Estamos hablando, a ver, para que se sientan bien, ¿cuántos son los pibes que tienen 10 años nada más en este país? Hay varios, ¿eh? Algunos se anotaron por el hecho de decir pibes nada más, ¿eh? Se sintieron todos bien. Qué bárbaros que son. Pero hoy día, ¿y por qué les digo eso? Porque todos nosotros acá somos, si se quiere, extranjeros de este país. Ya no, ya indudablemente de los años que llevo más de 30 y pico años acá, llevamos más años viviendo en este país que donde nací. Pero hoy día vamos a hablar de un hombre que fue justamente un extranjero y se le conoce, todos lo conocemos, como el padre de la fe, Abraham, un gran hombre de Dios que ha dejado sus huellas marcadas para que nosotros podamos seguir esas huellas de fe y podamos experimentar esa fe que él experimentó y poder gozar entonces de lo mismo que este hombre experimentó al tener esa relación con Dios. Gálatas tienen todos los versículos para que no se pierdan. Hoy día les voy a dar un descanso, pero lo tienen todo en la pantalla. Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, escuche, porque ya no se trata de si somos creyentes, si somos judíos o si no somos judíos. No se trata si somos griegos o si somos bárbaros o lo que sea. Se trata de si somos hijos de Dios o no. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Amén? ¿Amén? Ahí está nuestro padre, entonces Abraham, el padre de la fe. Y sabe que Abraham se nombra o aparece más de 75 veces en la Biblia. Y se le llama 3 veces, y me gustó esto, 3 veces se le llama en la Biblia el amigo de Dios. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando el otro domingo que no caminó con Dios? Bueno, acá dice que 3 veces es el amigo de Dios. Y cuando Abraham fue llamado para salir de su tierra natal, Ur de los Caldeos, nos dice la Escritura, dejó su tierra, dejó todo, salió, ¿cierto?, a esa tierra donde Dios después le iba a mostrar. Y experimentó entonces en esa nueva tierra, experimentó lo que nosotros hemos experimentado en este Canadá, lo que es ser un extranjero, una persona de afuera. Ahora, nosotros, creo que básicamente la gran mayoría, amén de que haya nacido acá, ¿cierto? Sabemos lo que significa ser extranjeros. Sabemos lo que es dejar nuestro pasado, dejar nuestras familias. Sabemos lo que es dejar, ¿cierto?, donde crecimos, nuestra cultura, para venir a un país totalmente diferente en muchos sentidos. Para venir a un país donde la lengua es diferente, donde la cultura es diferente, donde la gente es diferente. Yo recuerdo allá por el año 90 cuando la primera vez que vi a una persona de Jamaica con esos pelos largos, esas trenzas, allí en Toronto, estamos en la zona de los italianos, cerca de San Clair. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Y después veía de una cultura, veía otra y nos damos cuenta que es una ciudad, es un país cosmopolita, ¿no? Un país donde ahí tenemos cultura. Y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, que justamente nos tuvimos que ir adaptando a eso, ¿no? Y acá vemos a un Abraham que fue justamente eso. Abraham salió de su tierra y de su parentela y empezó a experimentar lo que es ser un extranjero, lo que es ser un peregrino. Y yo creo que en alguna ocasión les comenté a ustedes
Eh, mi país ha sido, básicamente, tiene todo el background, como decimos, es todo de extranjeros. Si uno mira, el 65% nos dice la enciclopedia del background nuestro son italianos. Y ustedes van y ven españoles, bueno, yo tengo la parte española, vienen alemanes, irlandeses, una mezcla ahí bárbara, ¿no? Pero los que más hay son italianos. Y resulta que antes de venir, yo tenía, o tengo, hace mucho que no lo veo, pero tengo un gran amigo que hizo la Marina conmigo, y me fui a despedir de ellos. Yo estaba entusiasmadísimo, me acuerdo, y estaba hablando, me invitaron a cenar, y estaban ahí este amigo con su papá, su mamá, las hermanas, y mientras charlábamos, yo notaba que el Señor estaba callado. Y yo venía, claro, tenía 27 años, tenía una fuerza, tenía un ánimo y estaba contento. Y sí, que voy para Canadá y que voy acá y que voy para allá. Y el Señor calladito comía. No decía una sola palabra. Hasta que en un momento determinado, el Señor levanta la mirada, me mira y me lo dice en italiano, ¿no? Me dice, Mario, la vida del inmigrante es dura. Hasta el día de hoy, a mí me emocionan esas palabras. Porque tenía todo el entusiasmo y toda la fuerza, por supuesto. Pero después de 30 y pico años, digo, tenía razón. Y creo que todos sabemos, la vida del inmigrante es dura. No es fácil. No es fácil dejar lo nuestro. Y lo interesante es que el tipo bajó la cabeza y siguió comiendo como si nada. Y esas palabras me atravesaron, pero dije, uno con esa fuerza, ¿qué sabe estos viejos? Y era más joven que yo ahora, ¿eh? Así que cuidado con el que dice viejo. Pero cuando estaba estudiando este pasaje me vino a la memoria eso. Ahí nomás automáticamente me vino a la memoria eso. Y pensaba entonces, ¿cómo habrá sufrido este Abraham? Lo que habrá experimentado este Abraham cuando se tuvo que mover y Dios le dice, movete, de esta tierra te vas, movete. Y no le dice dónde. Abraham, un extranjero, un peregrino. Pero quiero aclararles algo, con una gran diferencia con nosotros. El peregrino es una persona que está de paso. No es una persona que, como nosotros nos sentimos tan orgullosos de ser ciudadano canadiense. No. El peregrino es el que está de paso. El peregrino es aquel que va de tránsito. Peregrino es como cuando nosotros viajamos. Cuando yo voy a Argentina tengo que parar por Panamá. Y en Panamá estábamos una hora y media nada más. Bueno, eso se le llama de tránsito, todos lo sabemos en nuestro idioma, ¿cierto? Bueno, eso es lo que eres tú y yo, querido hermano, en esta tierra. Lo que pasa es que nuestra mentalidad cambia, ¿cierto? Y no lo vemos de esa manera, pero en realidad nosotros estamos de paso acá. Y créeme, se pasa el tiempo volando. Y uno dice, no, 40, 50 años. Se pasa el tiempo volando y cuando cerrás los ojos y lo abrís, ya los hijos se casaron. Y cerrás los ojos y lo abrís de nuevo y ya tenés nietos ya. Y todo va cambiando. Y uno dice, ¿cómo? Bueno, es que somos nada más de paso. Por eso la Biblia acentúa tanto la idea de que la vida nuestra es como la flor del campo. Hoy día está, mañana no está. Y todo sigue igual. Es más, nos dice la palabra del Señor y lo tienen ahí en la pantalla en Filipenses 3:20, que no dice, más nuestra ciudadanía está, no acá. No te hagas tanto fuerza, tantas ansias, tanta fortaleza por aferrarte acá. Porque esto pasa. Dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que Abraham es el padre de la fe. Y Dios lo escoge por gracia. Porque si uno lee Ezequías, si uno lee, qué sé yo, Deuteronomio, se da cuenta que Dios lo escoge por gracia, Abraham, como te escogió a ti y a mí. No hubo mérito alguno en Abraham. Dice, Dios escogió, estoy parafraseando,
a Israel como un abortivo y lo limpió y lo preparó y lo cuidó y todo eso. No porque eran especiales, sino por gracia, como te ha y como Dios te ha escogido a ti también. Bueno, lo interesante de esto es que nos revela que Dios escogió a este pueblo para que sea luz, como nos escoge a nosotros también para ser luz. Y dice allí la palabra en Romanos capítulo 9, hermoso versículo, Romanos 9, 4 al 5, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas. Dice, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así que de la descendencia de Abraham viene, por supuesto, lo sabemos, viene nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Cuando uno va a Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa bendición llega acá hasta nosotros también. Amén. Ahora, esto es lo primero que Dios le dice a Abraham. Deja tu país, deja tu parentela, deja la casa de tu padre. Y lo más importante, es que en realidad es lo más influyente de nosotros. Cuando nosotros dejamos nuestra familia, dejamos todo ahí. Hasta el momento en que yo salí, renuncié a todo. Uno deja absolutamente todo. Y dice acá, a la tierra que te mostraré. Y a mí me llama la atención porque ni siquiera le dijo a dónde iba, a dónde iría. Simplemente levanta campamento y vamos. Cuando nosotros llegamos, y creo que todos ustedes lo mismo, cuando pagamos el pasaje dijimos, vamos hasta Canadá. ¿Cierto? Sabíamos dónde. Acá Dios le dice, levántate, levanta campamento y vamos, pero no sabía dónde. ¿Cómo una persona puede obedecer a Dios? Porque si Abraham es el padre de la fe, yo quiero tener la fe como Abraham. Y quiero ser como Abraham. Entonces me preguntaba, ¿qué necesito yo entonces para tener esa fe? ¿Qué debo hacer? Y lo primero que veo acá, que me enseña la palabra, es que Abraham tenía oídos para oír. Alguno dirá por ahí, bueno, ¿para qué tener los oídos? Bueno, hay muchos que tienen un oído y no escuchan, ¿saben? No oyen. Y hay unos que le entran por acá y le salen por acá también. Así que, cuidado con esto. Abraham tenía oídos para oír. Y cuando digo eso, tenía oídos para oír atentamente. Mire Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Dios le habló y Abraham obedeció. Dios le dijo, levanta campamento, y este hombre levantó campamento. Lo hizo por la fe. Por la fe. Porque por la fe solamente se puede hacer. ¿Pero cómo? Escuchando a Dios. Nos dice bien Romanos que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué cosa? De la palabra de Dios, ¿cierto? Eso es lo que nos dice allí. Pero este hombre obedeció, este hombre escuchó la palabra de Dios, estuvo atento a la palabra de Dios y obedeció. Abraham, como en el caso de Noé, que hemos estado estudiando, como en el caso de Noé, no nació siendo salvo, no nació siendo creyente. Ninguno de nosotros nacemos siendo creyentes. El domingo pasado citaba cuando David dijo, ya en pecado fui concebido desde el vientre de mi madre, así que todos nacemos siendo pecadores. Pero este hombre tuvo oídos para oír y oír la palabra de Dios. Y me gusta porque, ¿saben? No puedo decir, uy, qué tipo especial. No, Abraham vivía en idolatría, nació en un ambiente idólatra. Nos dice ahí Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos.
Ur de los Caldeos es lo que nosotros ahora conocemos como el sur de Irak. Eso es. Más o menos ahora es el sur de Irak, esa es la zona. Era una ciudad, la ciudad capital era Sumer y era una ciudad importante en esa área. Ahora, eran politeístas, es decir, que tenían muchos dioses. Abraham creció bajo una cultura, una religión, si se quiere, donde había muchos dioses. ¿Y dónde sacó eso? Bueno, lo dice en Josué. Josué capítulo 24, versículo 2. Ya sé que algunos me preguntaron cuándo vamos a seguir con Josué. Lo dejamos hasta el capítulo 10. Ya viene Josué, no se preocupe. Josué capítulo 24, versículo 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses, está en plural, dioses extraños. No nos olvidemos entonces que en ese tiempo, hasta que el Señor no se revela, hasta ese tiempo todas las religiones, todo el mundo eran politeístas. Así que sin duda alguna, Abraham nació y creció en un contexto de idolatría. ¿Y saben cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? Dios lo llamó cuando tenía 75 años. Así que mire si había pasado de nacimiento hasta los 75 años, que este tipo era un idólatra, tenía montones de dioses, ¿cierto? Y Dios tiene misericordia y lo llama, pero él escucha cuando Dios le habla. En Hechos capítulo 7, versículos 2 y 3, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Ahora, no sabemos de qué manera Dios se le presentó a Abraham. No sabemos, Dios se presenta de muchas maneras. ¿Se acuerdan? No sabemos si fue como a un Saulo de Tarso o a Pablo, que conocemos después como Pablo, que se le presentó en una luz, dice que fue muy resplandeciente cuando iba camino a Damasco y este hombre cayó de rodillas. No sabemos. No sabemos si fue como una zarza ardiente que se le presentó, ¿se acuerdan a Moisés? Tampoco se nos dice. La Biblia guarda silencio en eso. Si guarda silencio, ¿por qué no será interesante? ¿No será importante? Bueno, no importa. Pero sea como sea, Dios tuvo un encuentro, y este hombre tuvo un encuentro entonces con Dios. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habiendo, y ahí te digo que Dios habla de muchas maneras, de diferentes formas. Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios siempre tiene diferentes maneras de manifestarse, de comunicarse. Es ese Dios de gloria que se comunica con Abraham y la vida de este hombre tuvo un cambio radical. Y sabes, la vida del verdadero creyente, aquel que realmente acepta a Cristo como Señor y Salvador, cuando nace de nuevo, como que cuando le dijo el Señor a Nicodemo, ¿se acuerda? De cierto, te digo que es necesario que nazca de nuevo. Cuando la persona nace de nuevo, sin duda es una persona totalmente diferente. El creyente, el que ha aceptado a Cristo, tiene que tener un cambio. No podemos vivir como el mundo vive. Yo me preguntaría si vivo enredado en las cosas del mundo, si realmente di el paso de fe o no. Porque el que ha nacido de nuevo tiene que crecer. El que ha nacido de nuevo tiene que manifestarse. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, dice la palabra. No para algunos, no para los misioneros o pastores, no, para todo creyente, para todos. Así que Dios siempre tuvo esas maneras diferentes de manifestarse. Y este hombre entonces dejó de adorar a todos los dioses y ahora adora al único y verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Dejó atrás todos los dioses. ¿Por qué? Porque este hombre tuvo una vida transformada por Dios. Y fue tal la experiencia que Abraham tuvo que cambió su manera de pensar y cuando Dios le habló, este hombre agarró y
y obedeció. Fue un cambio radical y es lo que tenemos que tener nosotros. Y recuerden, una vez más, la Biblia no nos dice, ¿cierto?, cuánto tiempo antes este hombre Dios le había hablado. Calculamos los 75, cuando les dijo ahí, vete de tu tierra. Ahora no sabemos cuánto tiempo de nuevo él había sido creyente del Señor antes o no. No nos dice la Escritura. Pero basándolo en lo que nos dice Génesis capítulo 12, Génesis 12, versículo 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren. Qué importante es bendecir a Israel, ¿eh? Lo dice tantas veces. Y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fue Abraham, como Dios le había mandado, fue este hombre. ¿Por qué? Insisto, porque tenía oídos listos para oír, atentos a la voz del Señor. Ahora, hermanos queridos, es muy importante, sumamente importante que nosotros armonicemos nuestros oídos con la voz de Dios. Que tengamos, a ver si en idioma de radio, que tengamos la misma armonía, que tengamos el mismo dial que la voz de Dios. Y es muy importante para que nosotros estemos atentos a la palabra de Dios. Pero para estar atento a la palabra de Dios, tengo que afinar mis oídos. Tengo que acostumbrarme el oído a escuchar, a aprender, como cuando nosotros llegamos a Canadá, y estoy tratando de más o menos usar el mismo ejemplo, que decía, ¿querés aprender inglés? ¿Qué tenés que hacer? Olvídate de la televisión en español. Escuchá radio. Yo desde el año 90 escucho, o 93 creo que empezó, la 680. 680 es AM y es solamente news, es noticias. Y en principio no entendía nada. Todavía no entiendo. No, tranquilo. Pero empecé, ¿qué es lo que te dicen? Y es lo que el consejo que nos daban acá, ¿cierto? Llegás, tratá de escuchar. Y voy a hacer un paréntesis con respecto a esto. Y cuando hago un paréntesis, el otro día me preguntaron acerca de esto. ¿Por qué hacemos paréntesis? Porque los paréntesis son muchas veces las ideas que Dios nos pone y de repente viene esa idea, ¿cierto? Y ¡pum! Uno da esa palabra. Entonces cierra, pero siempre tiene que ver con el tema. El problema es cuando llega a la edad mía, ya te olvidaste de qué es lo que ibas a decir por hacer el paréntesis. Estoy en problema ahora, ¿eh? Ay. Pero uno dice, tenés que ir acostumbrando el oído al nuevo idioma. De la misma manera, nosotros tenemos que ir acostumbrando nuestro oído, ¿cierto? A ese acento. Ahora uno se ríe, ¿cierto? Porque escucha a alguien hablar y dice, este es un chino, este es un indio, ¿cierto? Y hasta uno lo imita. O este de acá, de allá. ¿Por qué? Porque ya se hace, el oído está tan preparado a escuchar el inglés en diferentes acentos. Menos mal que los latinos no tenemos acento, ¿no? Hablamos. Pero entrando de nuevo en serio, tenemos que preparar nuestros oídos para escuchar a Dios, acostumbrar nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Pero al mismo tiempo, para escuchar la voz de Dios, tengo que tener mis oídos limpios, queridos. Tengo que tener mis oídos limpios. A veces tenemos los oídos tan, y discúlpeme porque voy a ser un poquito duro, pero tenemos los oídos tan llenos de basura, de la basura de este mundo, de la suciedad de este mundo, que no podemos escuchar a Dios. ¿Pero es por qué? Porque estamos acumulando, ¿cierto?, en nuestros oídos toda la basura que nos bombardea la televisión, nos bombardea la internet, nos bombardea el mundo, y todo eso te va llenando de basura. Es como que uno dice, Señor, no te escucho. No te escucho, Señor. ¿Qué pasa que no me habla? ¿Cómo te va a hablar? Dios te está hablando. El problema es que tú no estás escuchando porque tienes los oídos sucios de tanta basura. Ahora veo que hay muchos jóvenes
Muchos de los jóvenes están acostumbrados, y ojo, a mí me gusta la música, me encanta la música. Hace unos minutos atrás estamos alabando a Dios, dándole la gloria a Dios con música también. Pero ¿qué tipo de música escucho? Hoy en día, ¿saben? Cuando yo me pongo a escuchar alguna música, digo, oh, viejo, ¿de dónde? No tienen letra. Y algunos lo que hablan son perversidades, es inmoral. Y perdónenme la expresión, es hasta asqueroso escuchar algunas canciones. Y uno ve a los chicos ahí, tongo, 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 y yo digo, ¿qué tienen? ¿Vos entendés lo que está hablando? Un Bad Bunny, uno de esos tipos. A mí, perdóneme, no sé si a alguno acá le gusta el reggaetón. Si a alguno le gusta el reggaetón, por favor, ahí en la puerta de allá está la oficina, vaya y espéreme. Porque tiene algo que le falla si le gusta el reggaetón. Y la letra, perdóneme, pero le falla. Y entonces entramos y lo empezamos a llenar en nuestro oído de basura. Y después decimos, Señor, ¿qué pasa? No me hablas. Y el Señor está a los gritos hablándote. No te habla porque tienes el oído lleno de basura. Entonces no solamente tenemos que armonizar y empezar a escuchar al Señor, pero lo primero que tengo que hacer es limpiar mi oído. Sacarme todo eso corrupto que está ahí. Si pasas todo el día contaminando tu oído en las cosas de este mundo, ¿cómo vas a apartarte para Dios? Estás escuchando las cosas de este mundo y del príncipe de las tinieblas. ¿Cómo piensas que vas a escuchar la voz de Dios? Tenemos que limpiar los oídos. Tenemos que disciplinar nuestros oídos. Acostumbrarnos a escuchar la palabra de Dios, a meditar en ella, en lo que Dios quiere comunicar. Esa es la clave. Yo más de una vez he escuchado a los creyentes decir, Dios no me habla. Dios no me habla. Y yo le pregunto, ¿es que Dios no te está hablando o es que tenés los oídos sucios? ¿O que no tenés la capacidad de escuchar a Dios? Y si no tenés la capacidad de escuchar a Dios, no puedes tener una relación con el Señor, una comunión, mejor dicho, con el Señor. Y claro, ¿y qué pasa? Que yo soy tan egoísta que entonces cuando yo no puedo escuchar la voz de Dios, la culpa no es mía. La culpa es del pastor porque predica mal. La culpa es de los que dirigen la música porque no saben adorar al Señor. La culpa es del maestro dominical, la culpa es del que se sienta al lado mío. Pero yo nunca tengo la culpa. No, tenemos que aprender a enfrentar el problema, limpiar nuestros oídos y empezar a adaptarnos a escuchar la voz del Señor. ¿Por qué ustedes se piensan o creen que muchos de ustedes, y lo digo así con pena, pero con la autoridad de la palabra, muchos de ustedes no leen la palabra todos los días? Simplemente para que piensen nada más. ¿Por qué muchos de ustedes no tocan la Biblia y la traen solamente el día domingo? Porque no saben escuchar a Dios. Ahora escúchame, esta es la palabra de Dios. Es el Dios creador del cielo y de la tierra, que nos habla todos los días, diferentes circunstancias, diferentes maneras, así como le habló a uno, le habló al otro, y dijimos, también nos habla el Señor. Pero no hay cosa más hermosa que deleitarse en lo que Dios te está hablando. No hay cosa más hermosa que aprender a escuchar la palabra del Señor. Porque es tu papá, es mi papá, es Abba, como dice, amándonos y queriendo lo mejor para nosotros. Así que, ¿no será que debemos de limpiar los oídos? ¿Estar listos para escuchar la palabra del Señor? Para que cuando el Señor venga y nos hable, digamos como Abraham, acá estoy listo, ¿qué tengo que hacer? Algunos dicen, no, que Pablo era un tipo especial, no, es que Pedro era un tipo especial, que Abraham era un tipo especial. ¿Sabe? Abraham era un tipo simple, no era un hombre complicado. Era un hombre que Dios le habló y él escuchó y lo hizo. Hoy en día tenemos tantos teólogos que, perdónenme lo que les voy a decir, pero hoy en día tenemos tantos teólogos que se pelean por una palabrita y que acá, que allá, pero hay teólogos, pero no hay creyentes. No hay gente que viva la palabra de Dios. Uno dice, wow, qué increíble, qué meticuloso. Son fariseos de la vida, que quieren mostrar pompa, cierto mostrar. Pero ¿qué si no caminás? Si el propósito de que Dios te escogió es para que seas luz. No es para que la gloria tuya.
La gloria siempre es para el Señor. En Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario, y escuche, a mí me gusta Hebreos, es un librazo. Por tanto es necesario que con más diligencia, con más atención, con más cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y acá le está hablando a los hebreos. Le está diciendo, muchachos, tengan cuidado, miren, estudien, analicen, pero vayan con cuidado porque había muchos de estos que se querían volver al judaísmo. Si leen el libro de Gálatas va muy paralelo también, ¿cierto? Gente habiendo sido, Gálatas insensatos, le dice el Señor. Habiendo sido salvos por gracia, ahora quieren volver a los rudimentos. Quieren volver, ¿cierto?, a las tradiciones de los hombres o de la religión de ellos. Quieren volver a la fiesta, quieren volver a esto, quieren volver a lo otro. Dice, son insensatos. Bueno, lo mismo le está diciendo acá. Ahora, ¿qué de nosotros? Porque el asunto es que nosotros también somos insensatos. Porque conociendo a un Dios tan grande, ¿cuántos de nosotros prestamos más atención a las cosas del mundo que a Dios? ¿No eres un insensato acaso de eso? Cuando queremos aferrarnos a algo que no lo podemos llevar con nosotros, que esto perece, la palabra es clara, ¿qué es lo que no vamos a llevar? Así como viniste, te vas. Ahora me gusta porque Abraham era un tipo que escuchaba a Dios. Y eso es el primer punto. Abraham tenía oídos para oír. Pero el segundo punto, que Abraham tenía pies para caminar. Y algún vivo va a decir, ¿para qué tener los pies? O para que suenen más feos, ¿para qué tener los pieses? Algunos por ahí dicen los pieses, no, los pies se dice. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Esto me encanta. No solo tenía los oídos listos para escuchar a Dios, sino tenía los pies prestos para obedecer. Dice acá que fue llamado y obedeció a Dios, sin saber a dónde iría. ¿Alguna vez saliste de tu casa sin saber a dónde vas? ¿A dónde ibas? Honestamente, me preocupa. Si alguno me levanta la mano y dice algo, me preocuparía, ¿no? Salí, ¿a dónde voy? Ya tenemos serios problemas ya. Yo creo que la única etapa o el único par de años en que salimos sin saber dónde íbamos, la cuestión era salir, era durante la pandemia, ¿se acuerdan? No importaba, yo podía abrir la puerta y salir un ratito, era qué bueno poder salir. Pero nosotros siempre que salimos, ¿cierto? Sabemos dónde vamos, generalmente sabemos dónde vamos. Pero acá dice que a la tierra que te mostraré. ¿Cuál? El Señor se mueve todo. Ahora, muchas veces pensamos que Abraham es como nosotros, que dos par de valijas, ¿cierto? Y nos vamos. No, cuando dice que Abraham, Dios lo llama, y aunque él no sabía, tenía que levantar todo el campamento. Tenía animales, tenía siervos, tenía familia, no eran dos o tres nada más. Era un trabajo monumental que tenían que moverse. Entonces este hombre empieza a empacar y empieza a moverse cuando Dios le dice, sin saber todavía a dónde iba. Lo más interesante de todo esto es que yo me imagino las esposas, Saraí. Y bueno, vamos. El Señor me dijo, ¿a dónde? Qué sé yo, pero el Señor me dijo, vamos. Yo no sé si mi señora estaría dispuesta. No. ¿Cierto? Pero ¿dónde? ¿Te dio alguna dirección? ¿Te dio algún tiempo de llegada? ¿Te dio algún beneficio o algo? No. Es más, lo más interesante es que Abraham ni siquiera le pidió explicaciones a Dios. Y me encanta porque él no le dice, muchas veces nosotros lo hacemos así, ¿no? Le pedimos al Señor, nos pide algo, ¿y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Cuáles son los beneficios de la mudanza? A ver, contame, ¿para dónde nos vamos? ¿Vamos para el Caribe? ¿Nos vamos por un lugar más calentito? ¿Para dónde nos vamos? No, acá este hombre levanta campamento y listo. Simplemente se levantó y salió por fe. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros.
Dios quiere que los creyentes nos movamos por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice entonces Mateo capítulo 16, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, y ya van a entender por qué le digo esto. Mateo 16, 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese cuando dice acá, niéguese a sí mismo, significa abandona tu vieja vida, abandona tu ser, deja todo, renuncia a todo, levanta campamento y sígueme. Ahora, si no abandonas tu vieja vida, no puedes gozar de la nueva vida del Señor. Es una realidad. ¿Se acuerdan cuando hace unos domingos atrás puse las dos escaleras acá? Y me subía a una y me subía a la otra. Bueno, ¿se acuerdan que llegó un punto donde yo no podía ya más abrir las piernas? Y me decidía por uno, me decidía por otro. Me decido por el mundo, me decido por la santidad. Pero cuando estamos allí en el medio, y lo mostramos en ese tiempo, cuando estamos ahí en el medio, no servimos ni para un lado ni para el otro. Y eso es lo triste, que muchos creyentes no se dan cuenta, que viven simplemente una religión, no una relación con Cristo. Y entonces tienen una patita de un lado y una patita del otro lado. Ni eres frío ni caliente, dice el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Decidirnos, o nos vamos para un lado o nos vamos para el otro. Porque si no, somos un inútil para un lado y somos inútiles para el otro lado. Ahora hay algo interesante que notamos en la vida de Abraham. Mire, versículo 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, es decir, carpas, tents. Dice, con Isaac y con Jacobo, coherederos de la misma promesa. Ahora esto tiene un significado muy importante, porque cuando dice que moraba en tiendas, que Abraham moraba en tiendas, nos da a entender que Abraham había vivido siempre listo para moverse. Cuando Dios le decía, ¡pum!, levantamos campamento y nos vamos. Eso es lo que da la representación de tienda. Algo que levanto no es una casa firme, con ladrillo y todo, no, es una tienda. Levanto y me voy. Si observan ahí Génesis capítulo 12, versículo 7, dice, apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahora miren qué interesante, porque cuando uno lo lee así nomás, puede pasar desapercibido, ¿no? Pero dice que él plantó la tienda. ¿Dónde plantó la tienda? En Betel. Betel significa casa de Dios. Pero dice que al oriente estaba Ai, y Ai significa basura. Entonces en la representación lo que está diciendo es, Abraham vivió en este mundo que es una basura, en todo sentido, entiéndame, moralmente, espiritualmente también, el mundo está en tinieblas, pero dentro de que él estaba en ese mundo, él estaba con Dios, en la casa de Dios. Es una representación muy bonita. Y Abraham tenía comunión con Dios. Y Abraham sabía que tenía que dar testimonio de Dios. Abraham sabía que tenía que dar luz a este mundo que está en tinieblas. Y lo mismo sucede con nosotros creyentes. Hermanos queridos, si Dios nos dejó acá, es para el único propósito tuyo y mío, por el cual somos creyentes, para darle gloria a Dios. ¿Y cómo le damos gloria a Dios? Viviendo santamente. Sed santo como yo soy santo, dice el Señor. Y ser luz entonces, ser cristianos sinceros, ser cristianos de palabra, ser cristianos íntegros, ser cristianos honestos. Eso es lo que nos está diciendo acá. A Dios no lo podemos engañar. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Bueno, descansar en Dios. Y Abraham es un ejemplo de vida de fe. Oídos atentos para escuchar la palabra del Señor, pies listos, prestos entonces para obrar. Dice que moraba en tiendas. Y me gusta porque, no me quiero extender mucho con esto, pero cuando dice que él vivía en tiendas, a él no había muchas cosas que le agradaran de esta tierra como para afirmarse. No,
Él sabía que estaba de paso, que era un peregrino. ¿Eh? Ahora miren porque en la Biblia nos da el caso de Lot. Lot era el sobrino de él. Abraham tenía un hermano, el hijo del hermano Lot. Y Lot se acuerda cuando hubo problemas entre los que cuidaban el rebaño, se tuvieron que separar y todo eso. Mire, Génesis capítulo 13, versículo 12 al 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot, aquí es cuando ya habían dividido, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas, presten atención a eso, Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová de en gran manera. Ahora, una vez más, Abraham y Lot se separaron. Lot comenzó a poner sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma. Es decir, acá tiene una representación bárbara. Lo que te está diciendo es, a Lot empezó a llamarle la atención, ¿cierto?, las atracciones de ese mundo, de Sodoma, ¿cierto? Pero dice que Abraham tenía los oídos atentos a Dios. Y empezó entonces, ¿qué pasó con Lot? Que de a poquito se empezó a deslizar. ¿Se acuerdan? Hebreos 2.1. Estemos atentos y no nos deslicemos. Cuando habla de deslizarse hay que tener... Siempre me acuerdo de Chepito, vos lo hice mención el otro día, cuando José decía, mire, el que quiere estar firme, mire que no, caiga. Y es cierto, no podemos creernos firmes, no podemos decir, yo estoy bien. No, tiene que ser muy temeroso. Y entonces, ¿qué pasa? Que a este Lot empezó bien, porque siguió a su tío. Pero después, de a poquito se fue acercando, de a poquito se fue deslizando. Y lo hemos explicado, esa palabra deslizar en Hebreos 2.1 es cuando uno ata un barco en el muelle. A eso hace referencia, una embarcación. Pero la atan y no la atan tan firme. Entonces las olas, el viento empieza a moverla y la cuerda empieza a aflojarse. Y empieza a aflojarse hasta que se desata. ¿Y qué pasa si el barco se desata? La ola se lo empieza a llevar. Y cuando querés acordar está en el medio de allá del lago, del medio del mar. Lo mismo pasa con nosotros. El que cree está firme, mire que no caiga. Tenemos que estar atentos todos los días. Y siempre cuidando la palabra, la sana doctrina. Y mirando mi testimonio. Porque si no, me voy de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y cuando quiero acordar estoy en el medio del mundo. Por seguir justamente los atractivos de este mundo. Lot terminó en Sodoma. Dice Génesis capítulo 14, versículo 12, cuando ya lo iban a sacar de ahí, ¿se acuerdan que manda Abraham sacar al sobrino? Dice en Génesis capítulo 14, versículo 12, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba, ¿dónde? Ya moraba, ya se movía de a poquito a la tienda, pero ahora ya moraba, ya vivía allí en Sodoma y sus bienes, y se fueron, dice. Así que fue atraído a tal punto que el tipo dijo, acá me siento bien. Bueno, fue la ciudad que Sodoma y Gomorra, ¿cierto?, la cual Dios envió ese fuego y lo consumió. Santiago capítulo 4, versículo 4. Hoy día se los puse todo ahí porque si no lo iba a marear tantos versículos. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y escuche, pues le hablo a los creyentes. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso no significa que tenemos que desconectarnos del mundo, no, imposible. Pero ¿qué relación estamos cultivando acá? ¿Estamos amando malas cosas de este mundo o amamos malas cosas de Dios? Miren 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿Qué es lo que nos dice acerca de amar, de hacer tesoros, de amar las atracciones de este mundo? No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo o que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y escuche, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y una vez más, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Te das cuenta? Abraham estaba identificado con las cosas de Dios.
Lot estaba identificado con las cosas de este mundo. Pregunta, ¿con quién estás identificado? ¿Con quién estás identificado? ¿Con quién te identificas? Así que vemos que Abraham tenía oídos atentos para escuchar la palabra del Señor, tenía pies prestos para andar. Hablando de eso, querido mío, ¿cómo están tus pies para andar con el Señor? ¿Cómo estamos? Estamos andando, porque a mí me encanta, hablando de los pies, en Romanos capítulo 10, versículo 5, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquellos que han decidido, cuán hermosos son los pies de aquellos que han decidido caminar con el Señor. Cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan las buenas nuevas. Y sabes, es un mandato para todos nosotros. ¿Qué era lo que estimulaba a este Abraham? Y tengo que ir cerrando ya acá. ¿Qué es lo que estimulaba a Abraham? Bueno, ¿sabe lo que le estimulaba a Abraham? Lo mismo que a nosotros. Las promesas de Dios. Las promesas. Dios le hizo una promesa acerca de su familia, acerca de sus hijos, que haría de él una gran nación. Y entonces este hombre, como cree, por fe, lo sigue. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Una vez más. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesas, promesas. ¿Pero quién da la promesa? Bueno, la promesa la da Dios. Y si Dios promete, Dios cumple. Dice el Señor, Cristo viene y viene pronto. Más vale que creas, porque el Señor ya viene. ¿Sabes? Abraham no tenía ni una duda de las promesas de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros dudamos de Dios pecamos? Es pecado dudar de lo que Dios promete. Sin duda alguna es pecado, no hay razón, no hay motivo en el cual nosotros podamos decir, bueno, puedo dudar. Dios jamás se equivoca, Dios es fiel, Dios nos cambia. Y Abraham no tenía duda de que Dios iba a cumplir esas promesas. Por eso creía en Dios o a Dios. Y a veces nosotros dudamos de Dios, y dudar es pecado. Así que, en primer lugar, Abraham tenía oídos para oír, tenía los pies prestos para andar en el Señor, pero tenía ojos para ver. Todo sencillo, No me gasté en poner esos puntos. Mire Hebreos capítulo 11, versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13, 11:13 de Hebreos. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Un buen peregrino, un hijo de Dios que camina con fe, que tiene los ojos puestos en las cosas del Señor, no puestos los ojos en las cosas de la tierra, sino puestos los ojos en el Señor, en Dios. Y eso es algo que experimentaba entonces Abraham. Sus oídos atentos, sus pies prestos para caminar, pero él tenía la mirada puesta en el Señor. Ahora, si queremos experimentar entonces realmente la vida cristiana, tenemos que ver las cosas como Dios nos muestra, no como el mundo, sino como Dios nos muestra. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si eres creyente en otra palabra, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Te das cuenta? Pon los ojos en Cristo, nos dice también el autor de Hebreos. ¿Se acuerdan en Juan? Juan capítulo 4, cuando habla el Señor con la mujer samaritana y dice que el Señor llega ahí, manda a los suyos a comprar comida
Y entonces el Señor tiene ese encuentro con esa mujer samaritana ahí, un hermoso episodio, donde nos habla ahí, ¿cierto?, del amor del Señor. Y dice que cuando vieron los discípulos, lo miran al Señor ahí, no se querían acercar, ¿no? Pero cuando la mujer se fue, dice Juan 4:32, y él le dijo, estos se acercaron para darle de comer al Señor, no insistían que tenía que comer. Y el Señor le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Indudablemente el Señor no estaba hablando de la comida física, estaba hablando de que estaba satisfecho de hacer la voluntad de Dios. Estaba satisfecho porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Y entonces dice, entonces los otros discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos. No ponga la mirada acá en la tierra. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El llamado del Señor es sencillo. El llamado del Señor es que levantemos los ojos y lo pongamos en Él. Que estemos atentos a escuchar su palabra, nuestros pies atentos a servir, a obedecer. Eso es lo que hemos estado siguiendo en toda esta serie prácticamente. Pero sin dejar de mirar al Señor. ¿En qué pones tu mirada? ¿En las circunstancias o en las cosas de este mundo? ¿O en Dios? ¿Sabes? Déjame decirte, para aplicar esto que te estoy diciendo ahora. Las circunstancias revelan lo que nosotros somos. Las circunstancias revelan lo que eres, como esposo, como padre, como marido, como hijo, como hermano, como amigo, como lo que sea. Es lo que revela realmente lo que somos nosotros. Si realmente tenemos las cosas puestas en el Señor o si estamos mirando más las cosas de este mundo. Acá dice, pon tus ojos en el Señor. Puesto los ojos, ¿en qué cosa? En las promesas del Señor. El Señor nos ha prometido vivir con Él. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cómo voy a mirar las migajas que me da este mundo cuando tengo esa cena delante de mí que está con el Señor, ¿no? En 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo una persona puede obedecer así a Dios? Era la pregunta que hacíamos al principio. ¿Cómo Abraham pudo hacer? ¿Qué se necesita para eso? Bueno, primero se necesita oídos atentos. No se me van a olvidar eso, se lo he repetido 18 veces. Oídos atentos, pies prestos, pero teniendo los ojos en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor. Termino, y ahora sí. Dice que todos los predicadores mentimos cuando decimos ya voy a terminar, voy a terminar. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Escuche bien. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Te das cuenta? Por eso la Biblia mantiene que la salvación es por gracia, no por obras. No se trata de una religión, no se trata de qué es lo que puedo hacer. Ya el Señor lo hizo. Y lo hizo en una cruz hace 2000 años atrás, muriendo en una cruz. El justo por los injustos. Aquel que no tenía pecado se identificó con nosotros, pecadores, para morir allí y pagar la pena que Dios exigía que el pecado, porque la paga del pecado es muerte, nos dice Pablo en Romanos. Y entonces Dios dice, si crees en mi Hijo, tienes vida y vida eterna. Yo espero que todos acá sean creyentes. Pero si hay alguno que todavía no le ha dado la vida a Cristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo que Dios dice. Primero, si necesitas un Salvador es porque reconoce que necesitas, que eres pecador. Reconocer que somos pecadores.
Pedirle perdón al Señor. Pero tenemos que creer que Cristo es Dios, que vino, que murió y resucitó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dile al Señor simplemente en una oración: Padre, perdona mis pecados, reconozco que soy pecador, pero creo en Cristo, que es Dios, que vino y murió y resucitó por mí. Ahora te pido que entres en mi corazón, que seas mi Señor, que seas mi Salvador. Ya no hay obras que yo pueda hacer para ganarme el cielo. Tú lo has hecho todo en la cruz. Cuando dices eso en palabras tuyas, de lo profundo de tu corazón, el Señor te cambia. Y el Señor entra a vivir contigo. Y te aseguro por lo que la palabra dice que ahora tienes vida y vida eterna. Amén. Padre eterno, quiero darte gracias, Señor, por este tiempo que nos hemos gozado, Señor, alrededor de tu palabra. Gracias por el testimonio ahora de este hombre, de Abraham, padre de nuestra fe, padre de la fe. Y gracias porque podemos considerar, como tu palabra dice, Señor, aún siendo nosotros gentiles y no teniendo nada que ver con los judíos, con el pueblo hebreo, aún así, Señor, tú nos dices que somos hijos de Abraham por la fe. Porque no son los hijos de Abraham lo de la circuncisión en la carne, sino los hijos de Abraham son los que tienen circunciso el corazón, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Padre, gracias por esa salvación que nos has dado. Gracias, Señor, por seguir el ejemplo de este hombre que escuchó, que caminó y que esperó en la promesa, puso la vista, los ojos en ti siempre. Ayúdanos a hacer lo mismo, Señor, para tener una fe que impacte y que sea de bendición para muchas personas alrededor nuestro. Padre, una vez más agradecidos estamos. Danos una semana en victoria, Señor, una semana que podamos compartir tu palabra, una semana que podamos compartir el Santo Evangelio. Y ayúdanos, Señor, a no mirar las cosas de este mundo y hacer tesoros allá arriba. Te amamos, te bendecimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una hermosa semana y vamos entonces al basement a tener un